Yo pienso que si le entregaran uno de los fusiles a algunos de esos del sectores del Centro Democrático que defienden tanto a los israelíes, seguramente utilizarían esos fusiles para dispararle a niños palestinos. Por eso les duele tanto que el presidente Petro, en lugar de justificar el asesinato de niños palestinos, presidente Petro proponga, a pesar de nuestras dificultades presupuestales y fiscales, una solidaridad del Estado colombiano con esta niñez. Representante Mondragón, sus palabras dan es asco. ¿Usted cómo se atreve a decir aquí, porque tiene un micrófono, que entonces personas de Centro Democrático estarán dispuestas a coger fusiles y matar niños palestinos? Usted solamente le cabe eso en su cabeza torcida, porque además habla de su discurso humanista con ese odio. ¿Usted qué es lo que genera? Odio, guerra, destrucción, como andaba en mi ciudad en la época de los bloqueos, fomentando que los muchachos se hicieran matar contra los policías en los disturbios y todos los problemas que hubo. Señor Mondragón, en 2024, 7.721 madres comunitarias cerraron sus hogares de bienestar, lo que significa que cada hogar de bienestar tiene aproximadamente 15 niños. Significa que cerca de 115.800 niños quedaron sin atención en esos hogares de bienestar. Y a hoy el ICBF no nos responde. Falso de toda falsedad que este gobierno esté atendiendo a la infancia. Falso de toda falsedad lo que dice el representante Mondragón, que ese es el gobierno comprometido con la niñez. No venga con discursos populistas. La preocupación de algunos sectores que le reclamaban al presidente Petro su preocupación y su disposición en solidaridad con los niños de Palestina. Yo pienso que si le entregaran uno de los fusiles a algunos de esos del sectores del Centro Democrático que defienden tanto a los israelíes, seguramente utilizarían esos fusiles para dispararle a niños palestinos. Por eso les duele tanto que el presidente Petro, en lugar de justificar el asesinato de niños palestinos, presidente Petro proponga, a pesar de nuestras dificultades presupuestales y fiscales, una solidaridad del Estado colombiano con esta niñez. Y dicen casi que por formalismo que importante la solidaridad, pero que por qué mejor no atendemos la niñez y la infancia en Colombia. Pues les voy a dar algunos datos. En este gobierno, el del presidente Petro, el ICBF, en el año 2023 atendió a más de 1.998.000 niños y niñas en educación inicial y atención integral. Más de 500.000 en comparación con las cifras del señor Duque en el 2021. Más de 500.000 que Duque. Porque en la época de Duque, a los niños aquí, con el señor Molano, exministro de Defensa y exdirector del ICF, trataba a los niños era como máquinas de guerra, le decían que eran máquinas de guerra y autorizaban bombardeos a grupos armados, así estuvieran niños. Y ahora les vamos a creer que les preocupa que el presidente Petro no se preocupe por la niñez colombiana y haga manifestaciones de solidaridad con los niños palestinos. Dejemos la hipocresía. No han sido ejemplo de protección de la niñez. Este gobierno, ¿quieren otros datos? Han logrado avanzar en materia de tasa de violencia para niñas, niños y adolescentes. Rebajamos en 1.5% en comparación, por ejemplo, de la de Duque. Así que este gobierno le ha estado cumpliendo a la infancia. Necesitamos hacer esfuerzos más grandes para proteger a nuestra infancia, a nuestra niñez, pero que no vengan aquí a pretender desconocer la necesidad de solidaridad del mundo, que es una cuestión de humanidad con la infancia y la niñez de Palestina, que la bombardearon, no le dieron atención, la han bombardeado. Y que el presidente Petro tenga el gesto de decir que hay que protegerlo, yo entiendo por qué a algunos les incomoda, porque estoy seguro que como son defensores de Netanyahu y de Israel, si a uno de estos sectores le pasaran un fusil
de esos ejércitos israelíes lo estarían disparando contra las niñez palestinas. Así que nosotros preferimos es lanzar mensajes de humanidad y de apego a los más auténticos sentimientos de humanidad frente al padecimiento de la niñez palestina y no seguir justificando la masacre que han cometido contra ellos. Representante Mondragón, sus palabras dan es asco. ¿Usted cómo se atreve a decir aquí, porque tiene un micrófono, que entonces personas de Centro Democrático estarán dispuestas a coger fusiles y matar niños palestinos? Usted solamente le cabe eso en su cabeza torcida, porque además habla de su discurso humanista con ese odio. ¿Usted qué es lo que genera? Odio, guerra, destrucción, como andaba en mi ciudad en la época de los bloqueos, fomentando que los muchachos se hicieran matar contra los policías en los disturbios y todos los problemas que hubo. Le voy a decir las cifras de su gobierno sobre los niños y las niñas. La ministra de su gobierno, Petro, acaba de decir, la ministra Ángela María Buitrago, que hay temores de que en Chocó hay niños y adolescentes suicidándose para que no se los lleven, para reclutarlos. Ese es su gobierno. ¿Y qué tal la defensora que habla que el 2023, la defensora Iris, al 2024 aumenta el reclutamiento en 61% en Colombia? ¿Pero qué me dice de los más de 50.000 desplazados en el Catatumbo? ¿Usted ha ido a ver los niños allá? ¿Y las niñas? ¿Usted cree que póngase a hablar de Palestina y de Israel como anda su presidente viajando por Haití y reuniéndose en Arabia Saudita con los mayores exportadores de petróleo, mientras el país se les destruye en las manos? Y usted habla de humanismo, señor Mondragón, por Dios. Lo que pasa es que como ustedes no pueden vivir sin hablar de Uribe, sin hablar de Centro Democrático, porque no son capaces de dar resultados en absolutamente nada, porque el país se les está destruyendo en estos momentos. Creo que no se ha dado cuenta de las cifras. La gobernadora del Chocó pidiendo que declaren conmoción interior, la gobernadora del Valle solicitando apoyo porque se han fortalecido los grupos subversivos en mi departamento. Acaban de cerca de 50 alcaldes, pero más de 40 alcaldes de Nariño solicitar que el gobierno aparezca con las inversiones en el sector rural, con las vías terciarias para poder sacar adelante los productos agrícolas. Y viene usted a hablar de fusiles y viene usted a decir que personas de Centro Democrático matarían niños palestinos. Hágame el favor, que pesar la Cámara como se volvió. Ahora yo creo que el 2026 esto va a cambiar, porque ese discurso pues se lo creyó la gente en las pasadas elecciones, pero ahora cuando los muchachos del DICETES no les condonaron las deudas, sino que por el contrario pararon los nuevos créditos y están hablando inclusive de aumentarles las cuotas porque no le dan plata al ICETEX. Entonces yo sí hago un llamado aquí, señor Mondragón, a que trabajemos por el país, deje de generar odio y división en Colombia, consiga voticos haciendo propuestas, mostrando resultados. Vaya ya a Buenaventura que su vicepresidenta le cumpla al Pacífico colombiano, que está clamando por el presidente que eligieron, en vez de echarse aquí discursos mentirosos. Al señor representante Mondragón, que hoy, muy al estilo también del representante Racero, que ayer salía en defensa del presidente Petro, pues hoy sale también en defensa del presidente Petro a justificar, pero además de eso a mentirle a los colombianos, y eso sí no me parece. Decía él muy aireadamente y muy ampliamente que este gobierno se ha dedicado a cuidar a los niños y niñas de Colombia y que es tal el amor por esos niños que se han logrado cosas inimaginables que en otros gobiernos no pasaban. Señor Mondragón,
En 2024, 7.721 madres comunitarias cerraron sus hogares de bienestar, lo que significa que cada hogar de bienestar tiene aproximadamente 15 niños. Significa que cerca de 115.800 niños quedaron sin atención en esos hogares de bienestar. Y a hoy el ICBF no nos responde para dónde se llevaron esos niños, en dónde está la atención integral de esos 115.815 niños. No le mientan al país, los niños aquí no son prioridad. Hay 115.000 que hoy están sin el cuidado integral, que iban a esos hogares de bienestar a comer, a que los atendieran, a que los recibieran, a que los hogares más vulnerables los acogieran, y hoy no tienen atención, presidenta. Adicional a eso, también a las madres comunitarias les mintieron, las hicieron renunciar en octubre de 2024 para darles un tal bono pensional que a la fecha no les han dado. En Neiva nomás hay 42 madres comunitarias mayores de 50 años, en su mayoría madres cabeza de hogar, que hoy no están recibiendo la pensión y que en noviembre y en diciembre de 2024 les están diciendo que no les van a responder por ese dinero. Yo les pregunto, esos niños que dejaron de atender esas madres, ya varias madres comunitarias se han comunicado con nosotros y nos han dicho que desde octubre que ellas renunciaron, apenas hasta enero les recogieron los hogares de bienestar. Hago una denuncia pública y lo haremos, por supuesto que por la vía legal, porque esos hogares de bienestar aparecen como si estuvieran recibiendo los niños en noviembre y en diciembre. Adivinen en dónde está quedando esa plata. Adivinen en dónde. Pues sí, señores, no hay madres comunitarias, no hay hogares de bienestar, no hay niños atendidos. Entonces aquí yo insisto que hay un posible delito donde desde octubre de 2024 cerraron unos hogares de bienestar, hasta enero se los recogieron, pero están reportando la atención integral de niños y niñas en noviembre y diciembre de 2024. ¿Dónde están esos recursos? Señores del ICBF, Ministerio de la Igualdad, compañeros del progresismo, ¿dónde están esos recursos? Falso de toda falsedad que este gobierno esté atendiendo a la infancia. Falso de toda falsedad lo que dice el representante Mondragón, que ese es el gobierno comprometido con la niñez. No venga con discursos populistas, que estamos cansados de la negligencia del gobierno nacional en la atención y la protección de los derechos de nuestros niños, niñas y adolescentes. Y como acá yo no soy igual de populista a decir cosas que no son verdad, quiero traerle unas cifras al representante y a todo el país. En el año 2024 se incrementó en el 31% los casos de violencia contra niños y niñas y adolescentes, siendo los menores de 12 años los más afectados. 78.124 casos se reportaron el año pasado por medicina legal. 40.000 fueron entre niños de 0 a 5 años y entre jóvenes de los 15 a los 17 años. 1.715 muertes de nuestros niños, de las cuales 595 fueron homicidios. Homicidios que no podemos olvidar, homicidios que le pido a la justicia no dejen en la impunidad. Más de 160 niños reclutados por las FARC, por los grupos insurgentes. Y es que si este es el gobierno del cambio, ¿por qué no le exigen a la directora del ICBF que presente el informe de la ley 2089 del 2021, la cual el representante Julián Peinado fue el autor principal de una ley tan importante para reducir las cifras del